Hola, alguns ja ens coneixeu. Som l'Església Evangèlica a Molins de Rei, tot i que oficialment ens vam constituir legalment als anys 50 del segle passat. Hi ha presència evangèlica al poble anys abans de la Guerra del 36, que sapiguem, fruit del testimoni d'algunes dones i la seva família que venien de fora de Catalunya, de Lorca, de Múrcia, concretament cercant una vida millor. I després de la guerra, fruit de germans d'esglésies de Barcelona, que ens van ajudar a donar testimoni de la nostra fe aquí a Molins i a formar el primer grup estable amb totes les dificultats que comportava la nostra dissidència com a protestants per no ser fidels al règim nacional catòlic que s'imposava. Els temps han anat canviant al nostre país, per sort. No ha estat així a altres països on encara avui confessar ser cristià comporta persecució, pèrdua de drets i llibertats i pagar amb la presó i inclús amb la vida. Això ho veurem a continuació en el reportatge que ens ha preparat Puertas Abiertas, organització d'ajuda als cristians perseguits arreu del món, que recolzem i amb qui col·laborem de manera particular alguns i també com a església. Amb el canvi dels temps, de major llibertat i tolerància, hem volgut també estar presents a la nostra fira, com una entitat més, i tot i que aquest any no podem fer presencialment, com a tots ens hauria agradat, quan ens reunim a la Fira d'Entitats de forma física, gaudim de la presència de tots aquells que ens acompanyen, els qui passen, que saluden, els qui s'acosten, pregunten, també dels estants que tenim al voltant, i tot això ens dona un major coneixement de la nostra realitat i un arrelament i normalització que durant anys passats, per sort ja llunyans, ens va ser negada. Sempre donem gràcies als diferents consistoris que ens han donat facilitats pels actes que fem fora dels nostres locals, al carrer Joan Maragall número 6, als que esteu cordialment convidats, i especialment, tirant la mirada enrere, recordem a Antònia Castellana, primera alcaldessa democràtica a la vila, que sempre va mostrar respecte cap a nosaltres, en aquells anys encara de massa foscor, i ens va facilitar la nostra tasca. La nostra participació en aquesta fira virtual d'enguany consisteix a compartir amb tots vosaltres un reportatge que fa el nostre germà i amic Ivan Carra sobre els cristians perseguits. No fa massa temps, la Pilar Rahola, que no es confessa cristiana i no se la pot acusar de prendre partit de manera interessada, va escriure el llibre SOS Cristians i d'ell es diu a la seva ressenya, i llegeixo literalment: mai no hi havia hagut, des de l'època de les catacumbes, un intent massiu, organitzat i impune d'acabar amb comunitats cristianes senceres. Les dades colpidores que Pilar Rahola aporta en aquest llibre, d'una manera sistemàtica i rigorosa, són tràgiques i encenen totes les alarmes d'una sagnia que no sembla tenir aturador. Coptes, assiris, siríacs, ortodoxos de diverses litúrgies, protestants i també catòlics pateixen avui l'estigma de la creu. Són màrtirs els caldeus assassinats pel Daesh per no voler convertir-se a l'islam, o els coptes morts per les bombes a les catedrals d'Egipte, o els cristians nord-coreans tancats per tota la vida en camps de treball forçat a causa de la seva fe. Això és el martiri, i aquests són els màrtirs del segle XXI. I malgrat el crit desesperat de tantes comunitats violentades, el silenci s'imposa com un vel allà on pateixen el martiri, però també a Occident, on els cristians no formen part del que és políticament correcte. Creure en Crist ha esdevingut una creença amb un elevat risc que condueix milers de persones a la presó, a l'exili, a la mort. Les xifres, les vivències i els fets que relatarà aquest llibre ho demostraran de manera descarnada. Si aquesta denúncia remou consciències, inspira compromisos i ajuda a pal·liar la solitud de milers de cristians, haurà tingut algun sentit. No oblidem que qualsevol víctima pot morir dues vegades, quan és assassinada i quan se li nega la condició de víctima. És per aquest motiu que com a Església hem triat compartir amb vosaltres breument aquest tema. Estem de festa, estimem la festa, Jesús vivia la festa, les noces, el sopar amb amics i enemics, sempre que podia, però alhora no volem viure d'esquena a la realitat d'un món que ja és petit, que tot el que passa afecta tothom, com la pandèmia que estem vivint i que desitgem passi aviat.
violència, injustícia, la manca de llibertats. Volem alçar la nostra veu en contra. Tothom té dret de creure o no creure. Des del respecte i la tolerància, ben entesa, ens tornem més humans. I aquest és el motiu pel qual Jesús, el Crist, va viure entre nosaltres, morir a la creu i ressuscitar, per ensenyar-nos un camí de llibertat, per fer-nos realment humans. Hola, què tal? Benvolguts veïns de Molins de Rei. El meu nom és Ivan Carra i estic encantat de poder dirigir-me a vosaltres per explicar-vos què és l'organització Portes Obertes. Jo sóc un dels representants d'esta organització, concretament sóc el responsable en l'àrea de Catalunya i he sigut invitat per l'Església de Molins de Rei a participar en esta Fira de la Candelària explicant-vos què és el que fa esta organització, Puertas Abiertas. Ja us avance que ens dediquem a servir als cristians perseguits a tot arreu, alrededor del món, a ajudar-los en els seus patiments. I vull explicar-vos amb este vídeo que veurem a continuació. Abans de tot vull dir-vos que com no parle molt bé el català, el que resta de la presentació el vull fer en castellà. Espero que em disculpeu. Així que, sin més dilació, vull que vegeu este vídeo amb mi. Vivimos en una época donde se habla mucho sobre libertad y derechos humanos. Pero, ¿qué significa libertad para aquellos que viven encarcelados, oprimidos o amenazados sin haber cometido ningún crimen? Esta es la realidad de 260 millones de cristianos que se enfrentan a la persecución por el simple hecho de seguir a Jesucristo. Hoy, 1 de cada 8 cristianos es perseguido alrededor del mundo. Hace más de 60 años, Puertas Abiertas monitoriza y analiza la persecución a la Iglesia global, identificando así los 50 países donde la persecución de cristianos es mayor. La lista mundial de la persecución. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha sido atacada y reprimida, y aunque los métodos han cambiado, el objetivo continúa siendo el mismo: exterminar a los seguidores de Cristo. La hostilidad hacia los creyentes proviene de la presión de los gobiernos autoritarios, como del radicalismo religioso e incluso de la discriminación de la propia familia. El extremismo islámico es sin duda uno de los agentes de la persecución que más predomina en diversas regiones, como en Oriente Medio, donde la Iglesia lucha por permanecer firme ante los conflictos de guerra, el fuego cruzado y la intolerancia religiosa. En el África subsahariana, los cristianos soportan los ataques más violentos liderados por grupos radicales, tales como el Boko Haram y Al-Shabaab. En algunos países del continente asiático, la ideología comunista define las acciones de las clases dirigentes, siendo base de gobiernos dictatoriales como el de Corea del Norte. Este es el país más peligroso para ser cristiano de todo el mundo. En India, el nacionalismo exacerbado ha fomentado los ataques contra las iglesias, la quema de Biblias y el maltrato a los cristianos. El actual partido político expresó públicamente su deseo de eliminar de India a los discípulos de Jesús. Aunque parezca difícil de creer, la persecución a los cristianos también está presente en Latinoamérica, donde afecta principalmente a los creyentes de las comunidades rurales sin recursos o a aquellos pertenecientes a alguna de las tribus indígenas que existen en el país. Los grupos armados y el crimen organizado también actúan contra la Iglesia. Sí, la persecución es real y año tras año aumenta, así como lo hace la violencia y el número de cristianos e iglesias atacadas. Sin embargo, las Escrituras nos recuerdan que las tinieblas no prevalecerán contra la Iglesia de Cristo, pues el Espíritu de Dios está sobre ella. Él nos ungió para predicar las buenas nuevas, liberar a los cautivos y proclamar la salvación.
Y es con esta convicción que nos unimos para fortalecer a la Iglesia perseguida, levantar la voz por aquellos que no pueden hacerlo y servir al cuerpo de Cristo. Levanta tu voz, apoya a los cristianos perseguidos. Bueno, no sé qué te ha parecido, a lo mejor ya sabías algo de lo que sucede en el mundo en cuanto a la libertad religiosa, o a lo mejor no, pero precisamente es por eso que existe una organización como Puertas Abiertas. Creemos que es muy importante dar información y que la gente sepa lo que sucede alrededor del mundo en materia de libertad religiosa, sobre todo en cuanto a las minorías cristianas, que son despreciadas en muchísimos países. Déjame que te lea una cosita, y es el artículo 18 de la Declaración de Derechos Humanos. Dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como de la libertad de manifestar tu religión, tanto en público como en privado, por la enseñanza, por la práctica, el culto y la observancia. Es un derecho que está firmado por muchísimos países, y muchos de los países que firmaron este derecho pues también son los mismos países que luego lo vulneran. Muchas veces los cristianos, como hemos visto, son víctimas de desprecio, de violencia, y se enfrentan a situaciones muy complicadas. Puertas Abiertas todos los años hace una lista que llamamos la lista mundial de persecución, la cual pues recoge cuáles son los 50 países más perseguidores del cristianismo, los países que tienen una mayor oposición contra el cristianismo, y es muy interesante el estar atento, ¿no?, a los cambios, las variaciones y las cifras que se recogen en ella. Una de ellas ya la hemos visto en el vídeo y es muy llamativa, y es que 260 millones de cristianos en el mundo sufren persecución. De estos 260 millones de cristianos, podríamos decir que la gran mayoría son menores de 18 años. Así que estamos hablando de una persecución que afecta a menores, de una persecución que afecta a adultos y una persecución que afecta también de una manera muy específica a las mujeres. ¿De qué manera puede afectar la persecución? Pues el primer país, por ejemplo, de esta lista mundial de persecución, como vimos en el vídeo, es Corea del Norte. Corea del Norte es un país en el que el simple hecho de ser cristiano puede hacer que acabes en un campo de concentración. El simple hecho de que el régimen tenga conocimiento de esto, o alguno de tus vecinos, la simple sospecha puede acabar con tu vida. Yo soy un privilegiado en cierto sentido porque una vez tuve la oportunidad de conocer a una mujer que por esta causa, por el cristianismo, vivió durante 3 años en un campo de concentración norcoreano, y la verdad es que ella contaba cosas terribles en cuanto a las torturas, en cuanto a los padecimientos, en cuanto al desprecio de cómo los veían como unos traidores al régimen. Y está claro que, bueno, seguramente pues los que conocéis un poco el perfil de Corea del Norte veis que es un país bastante extremo, ¿no? Pero esto no es algo que solo llegue, por ejemplo, a Corea del Norte, sino que hay otros muchos países en el mundo en los que se sufre este tipo de persecución. Por ejemplo, un país que me viene a la mente en el que se sufre una persecución terrible, pues podría ser Egipto. Es un país en el que también he estado recientemente y en el que también he podido conocer la forma de vida de los cristianos, y por ser un país de un perfil musulmán, de un trasfondo musulmán, no quiero decir ni mucho menos que todos los musulmanes sean perseguidores del cristianismo, no es eso lo que pretendo decir, pero sí que se da muchas veces la radicalidad y se da muchas veces el desconocimiento de lo que realmente es un cristiano, y esto se refleja en la sociedad, en la presión social. En Egipto, por ejemplo, una persona no puede cambiar su creencia religiosa en su documento de identidad. En el documento de identidad dice que eres musulmán porque naciste de padres musulmanes, y si tú decides adoptar una fe diferente, pues no hay ninguna manera en la que puedas hacer esto.
Si, por ejemplo, naciste cristiano, pues en tu carnet de identidad, en tu documentación, pondrá que eres cristiano. La religión va muy ligada a la vida social y a la vida en comunidad. Y el hecho de que en tu carnet de identidad ponga que eres cristiano es algo que también te deja expuesto muchas veces al desprecio, a las miradas, a la presión por parte de tu familia, porque no se puede, no se recibe bien que una persona sea cristiana, o que una persona muchísimo peor pues cambie de ser musulmán a ser cristiano. Y en este país la verdad es que pude conocer de primera mano la injusticia que vivían incluso los niños, los cuales nos contaban nuestros colaboradores de Puertas Abiertas Internacional, que muchas veces iban acumulando retraso en el colegio porque eran siempre puestos al final, porque eran despreciados, muchas veces se les obligaba a responder preguntas teológicas que a lo mejor pues un niño de 5 o 6 años no está preparado, y muchas veces también eran víctimas de violencia. Esto también afectaba muy seriamente a las mujeres, las cuales por su condición de cristianas a lo mejor no tenían que llevar un velo, entonces el ver por la calle una mujer con el pelo descubierto ya para un musulmán radical era evidente que se trataba de una cristiana. Y puede ser un caso muy, muy sencillo, ¿no? Pero me llamó mucho la atención cómo a veces una mujer podía estar esperando el autobús en cualquier sitio y alguien por detrás llegar y cortarle el pelo y decirle: esto te pasa por ser cristiana. Pues bien, es una realidad terrible, como digo, que a veces se lleva al extremo, como en Corea del Norte, otras veces, como en la gran mayoría de los países árabes, tiene un carácter muy familiar y muchas veces también un ámbito nacional muy fuerte. Podríamos hablar de países como Irán, como Arabia Saudí, como países que de hecho no permiten tampoco las conversiones, pero además te pueden ejecutar por ello. Puedes acabar perdiendo la vida simplemente por esta condición, ¿no? Y Puertas Abiertas nació con este propósito, ¿no? El de poder ayudar a los cristianos, que muchas veces son minorías tan pequeñas en países tan grandes. Hay países, por ejemplo, también me viene a la mente India, es un país que solía estar más o menos en la mitad de la lista mundial de persecución de estos 50 países, y en los últimos años ha ascendido hasta el número 10 por culpa del tipo de gobierno en el que cayó. Cayó en un gobierno nacionalista que dice abiertamente que todo indio tiene que ser hindú. Entonces, por esa simple razón, pues el cristianismo es considerado como una religión extranjera, y esto ha provocado que organizaciones que a lo mejor llevaban muchísimos años trabajando en el país para ayudar en temas de pobreza. Sabéis que que India es un país que vive una extrema pobreza. Ha tenido que muchas veces recibir este tipo de ayuda a través de orfanatos, de escuelas, y ahora el simple hecho de que estas escuelas y estos orfanatos puedan ser considerados como cristianos ya hace que hayan sido expulsadas las organizaciones que trabajaban en ellos del país y que estos niños hayan caído en el desamparo. Entonces, bueno, estas son muchas razones que se van acumulando por las cuales Puertas Abiertas se ve en la necesidad de trabajar para poder ayudar a estas personas, que también consideramos personas muy valientes. Nosotros como cristianos pues entendemos, ¿no?, que su fe va a ser recompensada. Nosotros somos de la firme creencia de que Jesucristo mismo fue perseguido, y por tanto si a nuestro maestro lo han perseguido, pues a nosotros también nos deben de perseguir. Pero eso no quita el hecho de que nosotros, todos aquellos que nos consideramos cristianos, nos sintamos en la obligación de, como mínimo, poder orar por la iglesia perseguida, poder rezar por la iglesia perseguida, poder de alguna manera tener esto en nuestro corazón y considerar que ellos son parte de nosotros, aunque por la distancia pues igual a veces es un poco difícil identificarse, ¿no? También muchas veces pues en nuestras vidas cristianas nosotros el ver cómo viven ellos y cómo se enfrentan a las dificultades también nos fortalece, ¿no? Entonces, bueno, nosotros trabajamos en esto, ayudamos a la iglesia perseguida de diferentes maneras, presencialmente, a través de ayuda económica, a través de formación para capacitarles también,
para saber enfrentar este tipo de situaciones que ellos sin duda van a tener que vivir en sus países, y es un tipo de ayuda pues que va variando según el país. Cada lugar tiene una necesidad específica y muchas veces el trabajo nuestro es poder llegar a un lugar y estar consolando. Y creo que quizá el área que más nos puede tocar a todos el corazón es el área de los atentados, ¿no? De tantas y tantas veces como hemos visto cómo los cristianos se han visto involucrados en atentados contra iglesias, como en lugares como Pakistán, como Nigeria, como por ejemplo Sri Lanka. Hace muy poquitos años, en Semana Santa, se colocaron bombas en las iglesias y muchas personas tuvieron que perder la vida, ¿no? Y parte del trabajo que Puertas Abiertas ha desarrollado con estas personas es ayudarles en el estrés postraumático, también en toda la recuperación física, muchas personas con quemaduras, muchas personas con traumas muy grandes. Y bueno, de alguna manera quería aprovechar este tiempo que me ha cedido la iglesia de Molins de Rey para poder informaros a todos y que sepáis que esta es la situación. Pediros que por favor estéis muy atentos a todo lo que va sucediendo. Si queréis tener más información de Puertas Abiertas, yo os invito a que entréis a la página web www.puertasabiertas.org, y en esta página hay la posibilidad de recibir una revista que Puertas Abiertas hace, que podéis recibirla sin ningún tipo de coste. Es completamente voluntario el que vosotros queráis aportar algo, por ejemplo, para lo que es el envío de esta revista, pero el principal interés no es en sí, no es un ámbito de lucrar, no haciendo revistas, sino que la gente esté informada y conozca y sepa lo que está sucediendo. Entonces, pues eso, os animamos a que entréis a la página web, a que nos sigáis en las redes sociales y a que os mantengáis informados si es que este tema es interesante para vosotros. Y simplemente deciros moltes gràcies